Y es así que acabamos de hacer análisis de datos en chats de WhatsApp con Python. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que bien. Este video tiene como propósito poder mostrarles cómo realizar análisis de datos en chats de WhatsApp, que nos permitirá obtener tres tipos de insights. El primero son estadísticas generales, el total de mensajes multimedia, emojis, links y encuestas que se han enviado en el grupo, y los emojis más usados. El segundo insight son el comportamiento del grupo, que son un evolutivo de la cantidad de mensajes por día y la cantidad de mensajes por hora, y también un word cloud de las palabras más utilizadas dentro del grupo. Y como tercer insight son las estadísticas de los miembros. ¿Quiénes son los miembros más activos y cuáles son las estadísticas por cada uno de estos miembros? El total de mensajes que he enviado, las palabras por mensaje que utiliza, la cantidad de mensajes multimedia que envía, la cantidad de emojis y links que ha enviado. Primero, hablemos sobre lo que es necesario, que va a ser exportar la data de nuestro chat de WhatsApp a utilizar y convertir toda esta data a un formato tabular o a una tabla. Y esto lo hemos visto en un video previo, así que te dejo el video aquí en la parte superior derecha y también en la descripción. Ahora, como segundo punto, hablaremos sobre las librerías necesarias. Estas dos, que son Pandas y la librería Re. Con estas dos librerías, en el video que he mencionado, van a poder ser capaces de convertir su chat de WhatsApp a un formato tabular, como podemos ver ahora. Continuando con las librerías, tenemos a Regex de la librería Emoji. Estas dos en conjunto van a servir para detectar y para contabilizar cuántos emojis se están utilizando en cada mensaje y en todo el grupo. Luego, esta librería NumPy va a servir para que nosotros podamos hacer las sumas correspondientes dentro de los data frames y también haciendo cambios en los índices. Eso lo vamos a ver después. Counter va a servir para hacer el conteo dentro de listas. Y finalmente, estas tres librerías van de la mano. La primera es la librería Plotly, que nos permite hacer gráficas interactivas o dinámicas para visualizar el evolutivo de mensajes por día y de mensajes por hora. Estas dos nos sirven para hacer una gráfica más estática, que justamente es el word cloud de las palabras más utilizadas en el grupo. Y estas dos van de la mano. Ahora, y en el código es importante mencionar algo. El chat que nosotros vamos a analizar es un chat internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que los integrantes del grupo o los miembros del grupo son de diferentes países, tanto de América como de Europa. Es por ello que hemos hecho una adición muy específica al código que ya teníamos antes. Nosotros detectábamos a los miembros del grupo utilizando estos patrones. Puede ser por nombre o apellido o cual sea la forma que uno ha agendado a este número telefónico, o utilizando este patrón si es que uno no los ha agendado. Entonces, si es que uno no agenda el número, uno va a hacer el análisis con los números telefónicos. Y nosotros inicialmente solo estábamos mapeando los números de Perú, pero si es que nosotros queríamos expandir este análisis con chats que comprenden números de diferentes países, teníamos que expandir estos patrones. Es por ello que omitimos lo que son los números solamente de Perú y hemos añadido esta línea. ¿Qué quiere decir? Que a esta lista de patrones hemos añadido esta línea de phone patterns o patrones de teléfono. Y esto es justamente lo que viene en la celda anterior, donde estamos utilizando un archivo TXT, un archivo de texto que se llama también phone patterns, el cual es este. Primero vamos a pasar por cada línea dentro del TXT. Utilizando la función open estamos abriéndolo en modo de read, de lectura. Vamos a pasar cada línea dentro del TXT y en cada línea vamos a hacerle un strip. Quiere decirle que vamos a quitarle caracteres vacíos a la izquierda, a la derecha, por si acaso. Luego vamos a hacer un split utilizando el punto y coma. ¿Por qué? Porque nuestro archivo TXT está utilizando este separador. Entonces nos estamos quedando con el 1. 1, ¿qué significa? Es la segunda posición. Quiere decir todo lo que está a la derecha del punto y coma. Pero durante el análisis me di cuenta que hay países como Argentina que tienen diferentes formatos o patrones de números telefónicos. Por ejemplo, analizando los patrones de Argentina, si yo tengo números telefónicos de esta forma, hago referencia al más utilizando este símbolo, el 54 con este 2 que significa que son dos números decimales, aquí el espacio entre el 4 y el 9 como tal, el espacio entre el 9 y el 1, luego viene el 11 y de la misma forma, dos dígitos decimales. Luego viene el espacio, que es entre el 3 y el 4, y luego vienen 4 dígitos, guión 4 dígitos. Y lo mismo para los siguientes casos. Aquí 3 dígitos, espacio 3 dígitos, guión 4 dígitos, 3, espacio 3, guión 4. Y aquí igual, 4, espacio 2, guión 4, 4, espacio 2, guión 4.
y así sucesivamente los países que estamos mapeando. Aquí cabe mencionar algo importante. Para los países de Estados Unidos, Canadá y otros países donde se utiliza el paréntesis dentro de los formatos de números en WhatsApp, aquí estamos mapeándolo de esta forma. Ellos utilizan el +1, luego entre paréntesis el código, por ejemplo 514, luego un espacio, luego viene el grupo de 3 dígitos, un guión con un grupo de 4 dígitos. Y de esta forma también estamos mapeando los números de estos países. Y si es que se quiere hacer un análisis más global, se va a añadir más países de acuerdo a los patrones relacionados a los formatos de cada país. Continuando con el código, a ese patrón que estamos detectando en cada línea le estamos añadiendo los 2 puntos, como cada uno de los patrones cuando se agenda a cierto contacto. ¿Por qué? Porque recordemos que la estructura de lo que se exporta de WhatsApp, aquí sí se mapea los 2 puntos al costado de cada miembro del grupo. Dicho sea esto, instalamos la librería emoji, importamos las librerías necesarias y ejecutamos las celdas que ya hemos mapeado en el video que estamos mencionando. Cabe mencionar que estamos utilizando el chat de WhatsApp de Databros Latam, que es un grupo de entusiastas y profesionales en data tanto de América como de Europa. Así que si es que quieres unirte, dejo el grupo aquí en la descripción del video. Entonces, ya ejecutando y también filtrando por fecha, como ya se vio en el video, tendríamos esto de aquí, esta maravilla. Esta tabla con 4 campos que es fecha, hora, miembro y mensaje, de la cual vamos a hacer estadísticas a continuación. Primero vamos a obtener las estadísticas generales, las cuales se pueden visualizar en esta tabla. Vamos a ver el total de mensajes multimedia, de emojis, links y encuestas enviadas. Primero vamos a crear un diccionario, cuyas llaves van a ser tipo y cantidad, las cuales luego va a transformarse en un data frame utilizando esta función. Y el resultado, después de indexar el campo tipo, quedaría el resultado de esta forma. Pero para eso nosotros tenemos que calcular estas 5 variables, que van a ser las variables de lo que queremos medir. Entonces, primero vamos por el aspecto de los emojis. Estamos creando esta función obtener emojis, pero para eso vamos a disgregarlo un poco. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que es que en cada mensaje nosotros vamos a ver qué emojis están utilizando. Para eso vamos a disgregar un poco esta función. Si nosotros tenemos como mensaje esto, que de hecho es el último de los mensajes del data frame, entonces nosotros creamos una lista vacía y luego utilizando esta parte de regex find all estamos separando en cada uno de los caracteres del mensaje. Quiere decir que nosotros lo estamos separando de esta forma. Genial. Entonces, con esto se obtiene carácter por carácter. Ahora, continuando con la iteración, vamos a pasar la variable carácter en cada uno de los caracteres que conforman el mensaje. Quiere decir que carácter va a tomar el valor B, T, W y así sucesivamente para este mensaje. Entonces, acá estamos diciendo que si carácter pertenece a esta lista de acá, que ahora vamos a ver qué significa, entonces añádeme este carácter a la lista vacía que inicialmente habíamos creado. Vamos un poco más abajo y hay que saber a qué se refiere este emoji data. Entonces, como podemos ver, emoji.emojidata corresponde a todos los emojis que soporta esta librería. Entonces, si es que en algún momento carácter forma parte de esa lista, se va a añadir. Y así sucesivamente es como se va a hacer para cada uno de los mensajes de nuestra tabla. Ya habiendo explicado lo anterior, esta función será aplicada a esta parte del código, que lo vamos a ver en un momento, pero vamos en orden, comenzando con total mensajes. Entonces, todo nuestro data frame, aplicando el shape 0, se obtiene toda la cantidad de mensajes. Luego, para la parte de multimedia mensajes, en mi caso, como yo tengo en inglés WhatsApp, me sale por default media omitted. Todo campo dentro de la columna mensaje que salga con media omitted, o si está en español, multimedia omitida, o dependiendo sea el lenguaje que uno tenga configurado la aplicación de WhatsApp, va a tener en consideración que va a aparecer un mensaje parecido a esto entre símbolos de menor y mayor. Es por eso que aquí estoy filtrando el data frame en la medida en que se quede solamente con los mensajes cuyo campo sea media omit. Y a esto nuevamente le aplico un shape 0 y calculo la cantidad de mensajes multimedia que se han enviado, que incluye GIFs, videos, fotos, archivos PDF, docs, etcétera, etcétera. Luego vamos ya a la parte de emojis. Aquí se utiliza la función apply, que es para que se aplique la función que creamos para cada campo de mensaje. Para eso, entonces, estamos creando un campo que se llame emojis, que comprenda en lista cuáles van a ser los emojis. Y luego nosotros, utilizando esta línea, estamos calculando la longitud de cada campo de la columna emoji. Estamos haciendo una suma total de todas las filas. Con esto, básicamente, ¿qué queremos decir? Que estamos sumando el total de emojis dentro de toda la tabla y lo estamos almacenando en la variable emojis. Luego, para la parte de los URLs, estamos utilizando este patrón, al igual que
que lo hicimos en su momento con los números telefónicos. Entonces, HTTP significa tal cual HTTP. Muy literal esto. Luego, esta parte del S con el símbolo de interrogante se refiere que el S puede ser opcional, que significa que en conjunto nosotros vamos a poder leer HTTP o HTTPS. Luego, toda esta parte es literal con los dos puntos y el slash slash. Y luego estamos utilizando este símbolo que significa que hay uno o más caracteres después que no son espacios en blanco. En resumen, este patrón significa que vamos a leer cualquier URL que tenga HTTP // o con el HTTPS. Entonces, ya habiendo creado el patrón, de la misma forma vamos a utilizar la función lambda de apply, y la función que nosotros estamos utilizando va a ser esta de aquí, que significa que dentro de la librería array vamos a utilizar el find all utilizando el patrón que hemos creado, que quiere decir que aquí nos va a brindar una lista de todas las URLs que se han enviado dentro de cada mensaje, y utilizando length estamos haciendo el cálculo de la cantidad de URLs por mensaje, y todo esto se almacena dentro de una nueva columna que se llama URLs. Entonces el campo URLs va a hacer referencia a la cantidad de links que tiene su respectivo mensaje. Luego aquí de manera más directa utilizamos la función sum y estamos sumando las cantidades de los URLs de cada mensaje, y finalmente tenemos los URLs o links totales de todo el chat. Luego, para la parte de encuestas, estamos filtrando de la misma forma el mensaje. Así como nosotros filtrábamos todo lo que es multimedia, de la misma forma vamos a hacer con poll, pero WhatsApp nos lo brinda de esta forma. Todo poll que ha sido creado dentro del grupo de WhatsApp, el valor de cada mensaje se escribe como tal, poll y un 2 puntos. Es por eso que nosotros estamos filtrándolo de esa forma. Entonces, finalmente se aplica el shape 0 y se obtiene la cantidad de encuestas totales dentro del chat. Ya habiendo creado todas las variables necesarias, creamos ese diccionario que se había mencionado, lo convertimos en un data frame y lo indexamos, y es así como se crea esta tabla con estadísticas generales. Ahora, dentro de cada tipo nosotros creamos mid rankings, pero como podemos darnos cuenta, los mensajes, los multimedia, los links y las encuestas varían mucho, no es acotado. Lo que sí es acotado son los emojis. Es por esa razón que en el segundo paso de estas estadísticas generales estamos buscando hallar cuáles han sido los emojis más utilizados dentro del chat. Así que para medir la cantidad de todos los emojis los vamos a almacenar dentro de una lista, pero para eso tenemos que utilizar el campo emojis de nuestro data frame. Para explicar esta línea vamos a ir pasos detrás. Recordemos que este df.emoji son todas las celdas de esa columna, y cuando nosotros estamos pasando el B dentro de todo esto, nos printea en una lista todo lo que almacena cada celda, pero como podemos ver todavía son listas. Es por eso que nosotros tenemos que hacer este paso adicional de añadirle un for interno para que pase internamente por cada elemento de la lista, y vamos a obtener de esta forma. Pero para hacerlo más sencillo, nosotros vamos a hacer todo eso en una sola línea, y es esto lo que nosotros obtenemos, que es básicamente lo mismo. Entonces todo esto va a ser igual a emojis list. Si es que nosotros le aplicamos a esto un diccionario haciéndole un counter, directamente vamos a hacer la contabilización de cada uno de los emojis, pero todo eso dentro de un diccionario. Todo eso se va a almacenar dentro de la variable emoji diccionario. Ahora, si es que nosotros aplicamos toda esta línea, significa que lo vamos a ordenar en orden reverso, o sea de mayor a menor, utilizando la cantidad de todos los emojis, y todo eso nuevamente se va a almacenar dentro de la variable emoji diccionario. Todo esto se va a convertir en un data frame de dos columnas, la primera columna emoji y cantidad. Entonces finalmente se indexa utilizando la variable emoji y tendríamos esta tabla de aquí. A continuación, para hacerlo de manera más visual, vamos a plotearlo utilizando la gráfica Py de la librería Plotly. Entonces para eso utilizamos la tabla que acabamos de crear, utilizamos para que se ordenen lo que sería cantidad, o sea este campo de aquí, y como nombres el índice. Recordemos que lo hemos indexado, y vamos a utilizar como nombres simplemente los emojis, y como título el Py de emojis. En esta línea estamos poniendo que la posición del texto tiene que estar dentro, y que la información del texto tiene que contener el porcentaje y la etiqueta. Entonces de esta forma nosotros vamos a obtener este Py a continuación. Y lo bonito de utilizar Plotly es que es súper interactivo. Uno pasa la flecha y como se puede ver se obtienen las variables que uno ha estado mapeando para el gráfico. Ya culminando las estadísticas generales, vamos a pasar a las estadísticas de los miembros, donde vamos a poder ver quiénes son los miembros más activos, y las estadísticas por miembro, donde vamos a analizar la cantidad de mensajes, palabras por mensaje, multimedia, emojis y links. Comenzando con los miembros más activos, vamos a explicar esta celda. En primer lugar, aquí lo que se está haciendo es agrupar por miembro los mensajes. Luego se está contabilizando y ordenando en formato descendente, porque es ascending false. Entonces, si es que nosotros hacemos esto, obtendríamos un ordenamiento. Es por eso que utilizamos la función toFrame para obtener algo así. Y luego, para que miembro esté a la misma altura de mensaje,
tenemos que resetear el índice y obtendríamos nuestro data frame de la siguiente manera. Pero para hacerlo como cierto ranking, nosotros tenemos que ordenar el índice. Entonces, lo que se está haciendo aquí es ordenar los índices desde 1 hasta la longitud de todos los miembros más 1. Y de esta forma lo obtendríamos de esta manera ya más como ranking. La segunda parte de las estadísticas de los miembros son las estadísticas por miembro, donde se va a obtener para cada uno de ellos la cantidad de mensajes, las palabras por mensaje, los multimedia, los emojis y los links. Pero para crear este data frame nos estamos basando en una variable llamada diccionario, y esta variable diccionario corresponde a todos los miembros, como podemos ver aquí, con sus respectivas métricas. Quiere decir que esto serían los mensajes, las palabras por mensaje, los multimedia, los emojis y los links. Entonces, para que se cree esa forma que comprenda todos los miembros y sus respectivas métricas, se ha realizado una iteración, donde al final de cada iteración se está creando una llave nueva que comprende el miembro y sus respectivas métricas, que hace referencia a una variable llamada lista. Quiere decir que en cada iteración se crea un miembro y su respectiva lista con las métricas. Pero para que esta lista de métricas se cree, se tiene que componer de esos 5 valores, los cuales son estos de acá. Quiere decir que esto en principio corresponde a la cantidad de mensajes, las palabras por mensaje, los multimedia, los emojis y los links. Pero como es un análisis muy particular dentro de cada miembro, se tiene que crear un pequeño data frame específico para cada uno de los miembros. Entonces nos preguntamos de dónde se crea esta variable mensajes df y esta variable miembros. Si es que retrocedemos un poco más, al final miembros proviene de mensajes df. Pero ¿qué es mensajes df? Aquí viene la explicación. Como queremos analizar los mensajes, quiere decir texto, vamos a omitir todo lo que es multimedia. Es por eso que al final dropeamos a df todos los mensajes que son multimedia utilizando el índice, para que se cree una variable mensajes df con solamente mensajes de texto. Adicionalmente a estos campos que ya se estaban mapeando dentro del data frame df, estamos añadiendo los campos letras y palabras. El campo letras se está creando basándose en la longitud de los caracteres o letras dentro de cada mensaje, y el campo palabras se basa en la contabilización de los elementos separados por el espacio. Y de esta forma obtendríamos todo este data frame mensajes df. En la siguiente celda, utilizando miembro y unique, nos estamos quedando con los miembros únicos de nuestro data frame mensajes df. Luego estamos creando un diccionario vacío que va a formar al final todo esto, pero para eso tiene que pasar por ciertas etapas. Está haciendo la iteración dentro de la longitud de los miembros. Aquí se está basando en la cantidad de los miembros en el chat. Dentro de esto se va a crear la variable lista, que va a servir para almacenar las métricas de cada miembro, y aquí es donde se crea el campo miembro df. Entonces, de lo que teníamos esto inicialmente, nos estamos quedando solamente utilizando este filtro los mensajes de cada miembro. Estamos utilizando este i dentro de la lista de miembros porque cada uno de los elementos son únicos, y de esta forma miembro df correspondería a los mensajes únicos de cada miembro. Luego, aquí vienen las 5 métricas que estábamos mapeando inicialmente. El primer elemento de la lista de cada miembro va a ser el shape 0, que quiere decir que simplemente son todos los mensajes que ha enviado el miembro. Luego, estamos creando la variable palabras por mensaje, que es igual a la suma de la cantidad de palabras totales en todos los mensajes dividido entre el total de mensajes. Y de esta forma se obtendría las palabras por mensajes, que con el append al final se añade como segundo elemento a la lista. Luego, como tercer elemento de la lista, va a ser similar a lo que hicimos antes. Estamos filtrando lo que es multimedia, donde la columna miembro tenga como valor al miembro cuyo orden sea i dentro de todos los miembros únicos del chat. Con esto nos estamos quedando con todos los multimedias que ha hecho este miembro en específico y estamos calculando el total. Y de esta forma le hacemos el append y tenemos el tercer elemento de la lista. Luego, para la cantidad de emojis va a ser completamente similar. En miembro df, que comprende los mensajes de los miembros, estamos calculando la cantidad de emojis en todos sus mensajes. Y con el append ya tenemos el cuarto elemento de la lista. Finalmente, para el quinto, estamos teniendo la variable links. Y de la misma forma, estamos haciendo la suma total de todos los URLs que ha enviado dentro de los mensajes este miembro. Le hacemos un append y tenemos el quinto elemento. De esta forma estamos añadiendo a un nuevo miembro con su respectiva lista de métricas. Y así se está creando la variable diccionario. A continuación, con la siguiente celda se va a convertir todo eso a un data frame. Y nosotros printeamos, vamos a ver que es una lista muy larga hacia la derecha. Entonces para eso vamos a tener que hacer ciertas adiciones. Con estas dos líneas vamos a crear un nuevo campo de estadísticas en el que la primera fila va a ser mensajes, luego palabras por mensaje, multimedia, emojis y links. Y luego
o especificamos que el índice sea justamente esta variable de estadísticas y obtendríamos este data frame. Pero evidentemente es muy largo hacia la derecha, es por eso que tenemos que transponer. Entonces transponiendo vamos a obtener algo así. Pero como podemos ver, mensaje sale con punto 0, multimedia con punto 0. Necesitamos que se conviertan a integer. Entonces, hacemos que los valores dentro de estos campos mensajes, multimedia, emoji y links sean enteros. Y finalmente, ordenamos por la cantidad de mensajes en orden descendente. Y de esta forma, obtenemos las estadísticas por miembro. Y las últimas estadísticas a analizar son las del comportamiento del grupo. Estas abarcan el número de mensajes por rango horario para obtener una gráfica de esta forma, el número de mensajes a través del tiempo para obtener este gráfico y finalmente un word cloud de las palabras que se han usado en el chat. Pero para ello vamos a ver qué es necesario. Si nosotros queremos hacer el número de mensajes por rango horario, necesitamos el rango de hora. Entonces nosotros tenemos la hora y necesitamos convertir de esta columna a esta columna. Luego, para la parte de mensajes a través del tiempo, que es por día, o es decir por fecha, ya lo tenemos cubierto con la columna fecha. Y para el word cloud simplemente necesitamos los mensajes. Dicho esto, entonces vamos a ver cómo se está creando esta columna rango hora para el siguiente gráfico. Aquí estamos haciendo la creación y lo que estamos utilizando es pasarlo a un formato datetime utilizando la columna hora. ¿Cuál es nuestra columna hora? 5:39 pm. Utilizando nosotros pm y am quiere decir que nuestra hora va desde 1 hasta 12. Y el 39 que va en la parte de minutos, y aquí estamos utilizando AM/PM. Pero cuando nosotros pasamos a Daytime, necesitamos basarnos en un formato. Para eso les voy a dejar un link en la descripción para que puedan ustedes consultar cuáles son el tipo de formato para las fechas o de los campos que incluyen una fecha. Por ejemplo, aquí yo estoy utilizando el porcentaje i, que es un rango horario que va de 1 hasta 12, que es lo que yo necesito. Luego, la parte del porcentaje h no, porque va de 0 a 23. Luego, para la parte de los minutos, el porcentaje con m mayúscula, porque esto va de 0 a 59. Y finalmente, el porcentaje p, que es lo que yo quiero, si es am o PM. Entonces, utilizando estos formatos, compongo mi formato final para pasar de un string a mi formato datetime. Entonces, de esta forma, estoy creando el campo rango hora, que es lo mismo que yo tengo aquí, pero ya no en string, sino en formato fecha. Pero yo necesito un rango horario. Quiere decir que aquí son 5:39, yo necesito que aquí sea de 17 a 18, porque quiero un rango de 0 a 23. Entonces, aquí de la misma forma, si es 10 y 3 AM, quiero que lo considere de 10 a 11. Entonces, para eso estoy creando una función que se llama createRangeHour, utilizando como input una variable hour. Entonces, aquí estoy creando una variable startHour en la que yo defino la hora de inicio de esta hora. Quiere decir, si es que yo tengo una hora de 10 a 3 am y le saco su hora, la hora de inicio o start hour va a ser las 10. ¿Y cómo obtengo la que sigue? Pues utilizo la función timeDelta. ¿Qué quiere decir esta timeDelta? Es agregar o quitar el componente que se requiera. En este caso yo quiero agregar hours y por eso le pongo un 1, para que haga una variación de +1 en la cantidad de horas. Entonces, si esto es 10 y 3, esto equivaldría a las 11 y 3 de la mañana. Y si le saco la hora, serían las 11. De esta forma tengo 10 y 11. Aquí ya cuando retorno el valor como tal, lo hago de una forma más intuitiva. Quiero decir que aquí el start hour se exprese en 2 dígitos. Y de la misma forma para el end hour. Quiere decir que aquí tendría 10 espacio guión espacio 11h, y eso es lo que se obtendría justamente aquí, y así sería para cada hora dentro de nuestra tabla. Ya habiendo creado la columna hora, vamos a proceder a crear la gráfica. Para eso la lógica va a consistir en contabilizar la cantidad de mensajes que se dieron en cierto rango horario. Agrupamos nuestro data frame y hacemos una suma total. Para eso vamos a crear una columna llamada número de mensajes por hora y le vamos a asignar un 1 a cada celda de esta columna. Entonces después vamos a agrupar por rango horario para contabilizar cuántos mensajes se dieron en cierto rango horario, y hacemos la suma respectiva en la que se van a sumar todos estos unos para cada rango de hora. Luego reiniciamos el índice para que finalmente nosotros obtengamos este data frame y vayamos a trabajar con base en este. Entonces, teniendo este data frame, utilizaremos como eje X al rango hora y como eje Y el número de mensajes por hora, pero todo eso totalizado porque ya se agrupó. Y aquí podemos ver ya cuáles son los mensajes totales para cada rango de hora. Y aquí se puede ver que hemos puesto como título al layout o a la gráfica cantidad de mensajes versus tiempo. Estamos especificando la posición y que horizontalmente esté en el centro. También especificando el tamaño de la letra. De la misma forma, estamos cambiando el nombre a los ejes como rango de hora y número de mensajes. Cabe mencionar que estamos poniendo como ángulo de inclinación 30 grados a los valores del eje X, como se puede ver aquí. Y este mismo proceso se va a replicar para la cantidad de mensajes día tras día. Y obtendremos un gráfico totalmente análogo. Y finalmente tenemos al word cloud o la nube de palabras más usadas en el grupo. Para eso vamos a tener en cuenta una variable llamada total palabras, que inicialmente es un espacio en blanco. Vamos a contabilizar utilizando la sublibrería de word cloud stopwords cuáles son las palabras que no vamos a considerar, las que realmente no aportan mucho, ¿no? Como que, con, de, y así sucesivamente las que no consideramos importantes.
Luego de toda esta iteración nos vamos a quedar con esa variable llamada total palabras. Estamos desmenuzando cada uno de los mensajes dentro de nuestra tabla. Luego aquí lo estamos convirtiendo en minúscula y lo estamos spliteando cada uno para que todo quede dentro de una lista. Y al final, internamente dentro de este for, vamos a tener esta variable total palabras con todas las palabras que estamos utilizando, excepcionando las que hemos mencionado aquí. Entonces ya la librería WordCloud como tal se encarga de darle el mayor tamaño a las palabras que más se repiten y a las de menor tamaño las que menos se repiten. Entonces ploteando tendríamos este gráfico de aquí. Y esas serían las gráficas que muestran cuál es el comportamiento del grupo. Regresando un poco para analizar, vemos que más actividad hay durante el rango desde las 7 a las 8 de la noche en el grupo de Data Bros. Luego, en cuanto a los días, podemos ver cuáles han sido los días pico donde ha habido más mensajes. Y finalmente, cuáles han sido las palabras más utilizadas. Por ejemplo, vemos que se utiliza más la palabra dato, la palabra curso, LinkedIn, estadística, por aquí Python y así sucesivamente. Si te ha servido, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta a este video para que más personas puedan aprender de este conocimiento. Por ejemplo, te lo voy a dejar en la descripción del video, así como también el link del canal para que puedas ver más proyectos en data. Y también en la descripción del video te voy a dejar plataformas, cursos y libros recomendados para que aprendas más sobre el mundo de los datos. Nada gente, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Chao.